Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, estoy en mi casa en un ambiente de verano. Todavía podemos darnos un poquito de vacaciones antes de comenzar el 2023 como debería ser, con mucho ímpetu. Como ustedes ven, estoy rodeado de máscaras. Acá tengo una N96 o K96, porque estamos todavía en un momento pandémico. Parece que se viene la tercera ola. Según algunos pronósticos, en este primer trimestre, la cantidad de contagios y también de óbitos de la variante Omicron va a tener su tercera ola, o nos va a dar la tercera ola del COVID-19. Por otro lado, tenemos un pronóstico para este año de una pérdida en aproximadamente el 40 al 50% en las cosechas agrícolas, de la agricultura intensiva, sobre todo de granos de exportación. Eso supone, debido a la sequía, eso supone una disminución en la intensidad y en el dinamismo de uno de los motores de la economía paraguaya, que es más o menos el 12% del Producto Interno Bruto, que es el sector primario o agropecuario. Por otro lado, ayer estaba escuchando al señor Muñoz, presidente de los armadores paraguayos. Paraguay tiene una de las mayores flotas fluviales seguramente del mundo. No sé si es la segunda o la tercera detrás de los Estados Unidos. Y decía él que debido a esta sequía los ríos están prácticamente sin navegabilidad, lo que supone que se van a encarecer los productos de importación. Pienso nomás yo, como asesor, consultor y parte de una familia de industriales cuyos insumos son del Asia. Y la mayoría de los insumos aquí paraguayos que después se transforman en la industria del sector secundario provienen del Asia. O, en todo caso, del Brasil, algunos otros, o de la Argentina. Pero si vienen del Asia, eso se va a encarecer. Ya de hecho los containers se habían encarecido de 3.000 a 6.000, 9.000, hasta 12.000 dólares un container que en periodos pasados costaba 3.000 dólares. El viaje del Asia se ha encarecido. Eso hizo que tengamos, con la bajante de los ríos y la necesidad de utilizar camiones para transportar mercaderías e insumos desde el Río de la Plata hasta el Paraguay, país mediterráneo, tuvimos una inflación el año pasado que en promedio estuvo en el 7%. Sin embargo, en el interanual, en varios meses, oscilaba, pasaba los 2 dígitos y llegaba al 30, 40 y hasta 50% en algunos rubros. Entonces, tenemos este año un momento inicial, en este primer semestre, de bajante de ríos, que decía Muñoz ayer, presidente de los armadores, que podría llegar a durar todo el primer semestre y que recién en junio ellos esperaban una navegabilidad normal, entre comillas. Eso supone que también tendremos exportaciones más caras y más dificultosas a nuestros mercados, lo cual hace que también tengamos una escasez seguramente de dólares. En este año puede hacer que el dólar sea un poco más elevado, y ese dólar más elevado también vuelve a alimentar la inflación. La inflación por el lado de la suba de los costos o por choques de oferta, también algunos le dicen, porque tendríamos subofertas debido a este problema de bajante de ríos, de suba del dólar, y también probablemente a que nosotros tengamos una producción interna agrícola y pecuaria disminuida debido a la carencia de lluvias, y eso también será que hará, que los productos internos sean más caros. Bueno, hoy le invité a Hugo Duarte, un politólogo, para conversar sobre este tema y otros más, alrededor de las elecciones que ya comienzan en este 2022, las internas de los partidos y grupos políticos, que nos llevarán en el 2023 a las elecciones presidenciales, que seguramente serán en el primer cuatrimestre o en el primer trimestre, probablemente en el primer trimestre o cuatrimestre, no sabemos. Yo por lo menos no tengo el calendario electoral aquí a mano. Y luego la asunción del nuevo legislativo y del nuevo ejecutivo nacional, que sería probablemente el 15 de agosto del 2023. Para entrar en el tema, mientras creo que enseguida se suma Hugo, y si no se suma igual haremos este comentario. Lo que yo quería preguntarle a Hugo, y lo voy a hacer mientras tanto, como reflexión preliminar, quizá no conclusiva,
para iniciar este programa y ir avanzando en estos 30 minutos que me toca, yo quisiera reflexionar sobre cuál es el modelo productivo paraguayo. Ya muchas veces he conversado, reflexionado en un monólogo de pensamiento crítico en este programa, en mi programa Status Report, de que, en el sentido de que la forma de producir y de vivir en el Paraguay tiene más de 100 años. Y modernizando esa tesis, buscándole una antítesis, que sería cómo cambiamos eso, cómo hacemos algo nuevo a partir de la asunción de esa realidad, cómo transformamos de manera rupturista eso que nos mantiene con 5,5 mil dólares o 5.500 dólares. El per cápita en el Paraguay es muy bajo, incluso bajó en los últimos tiempos. ¿Cómo nosotros podemos hacer para duplicar ese per cápita? La regla que los economistas usamos del 70 dice que hay que dividir 70 por el crecimiento del producto en X años atrás. Y ahí uno puede calcular en cuántos años uno puede duplicar el ingreso o el producto per cápita, como le quieras mirar. Y si tenemos 5,5 mil dólares y nosotros queremos llegar a 11.000 o a 12.000 dólares, como tiene cualquier provincia mediterránea brasilera, estado, o quizá provincia mediterránea argentina, hacia donde debemos ir apuntando, duplicar el Producto Interno Bruto per cápita. Si dividimos 70, dividimos por 3,5, nosotros tendríamos un cociente de 20 años. De aquí a 20 años, en el 2042 podríamos llegar a 10.000 u 11.000 dólares per cápita. En el largo plazo, decía John Maynard Keynes, estaremos todos muertos. Entonces, estamos a 20 años ya. Dicho esto, planteo yo que el modelo económico paraguayo se basa en dos características que he venido observando y estoy escribiendo un artículo y hasta un libro alrededor de esto. Y la primera característica es el rentismo, el financismo, que parte del mito de que si hacemos todos los deberes de equilibrio, el triple equilibrio cambiario, monetario y fiscal, si no entramos en déficit fiscal, que está bien eso también, no estoy haciendo una crítica a ese modelo, automáticamente viene el desarrollo económico, la disminución de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene el supuesto de que transferir recursos humanos, que es el principal para mí, factor productivo, de actividades menos desarrolladas a las más desarrolladas, que es lo que venimos haciendo desde hace, no sé, una centena de años, que es traer paraguayos del interior a las zonas urbanas, transferir del sector primario al secundario, a la manufactura. También eso va a generar desarrollo económico y calidad de vida. Ese es el primer presupuesto y voy a comprobar de que está fallando ese primer presupuesto. Porque la gente que viene no está siendo absorbida por un sector secundario vigoroso, la exponen la industria del Paraguay. Entonces vienen a deambular en el sector terciario o en la informalidad, en los asentamientos, alimentando nomás otra vez al sector rentista, porque si trabajan en el Estado como policías o como funcionarios públicos, los que vienen del interior, se endeudan al mango en tarjetas de crédito y hoy son esclavos financieros que están en manos de los bancos, que encima de ganar, que no estoy en contra de eso, buena plata, con el sector primario, a quienes le financian sus cosechas, que son de corto plazo, un año y medio, 2, 3 cosechas hay en el Paraguay en un año, aleluya, y la pastor evangélico, con algo, vea. Pero a moja pope, eso no genera empleo allá. Entonces la gente de allá viene a querer emplearse acá, ¿verdad? En las zonas urbanas. Y acá no hay el empleo suficiente para esa cantidad de gente que viene. Entonces vienen a Asunción a engrosar una legión de gente en el sector informal, que hoy es el 65% de los trabajadores paraguayos, que son como mensúes o esclavos urbanos, mensúes urbanos, que están endeudados, igual que estaba el mensú antes, en 1910, 20, 30, 40, etcétera, 50, en los yerbales y en los naranjales y en las estancias paraguayas del siglo pasado, hoy vienen a ser esclavos igualmente financieros. Allá le debían
la libreta de alimentos al patrón, acá le deben la tarjeta de crédito o el pagaré a un montón de financieras formales e informales que los tienen como esclavos aquí en Asunción, porque no hay la suficiente cantidad de puestos de trabajo en el sector secundario, en las industrias, como para acoger a esa gente que viene a ver si se puede probar la hipótesis de que saliendo de una actividad menos productiva y yendo a otra más productiva, que es la industria, vamos a desarrollarnos, vamos a ser todos felices, vamos a comer todos perdices. No pasa absolutamente nada. En segundo lugar, eso yo le llamo el financierismo o el rentismo, que si no entramos en déficit fiscal, si hacemos todas bien las cosas, el mercado por sí solo va a absorber a la mano de obra que es desplazada del sector primario, que también se va tecnologizando, casi un upgrade tecnológico, cada vez usa menos mano de obra. Tampoco estamos en contra de eso, ni de la inseminación artificial, ni de las grandes máquinas que generan soja con más productividad, maíz transgénico con más productividad, suponiendo que eso sea bueno. Sin embargo, el sector secundario ni el terciario no está pudiendo absorber esa mano de obra que sale de algo menos productivo a algo más productivo. Porque Ndaipori la ha puesto de trabajo en la actividad supuestamente más productiva. Y en segundo lugar está el pobrismo. Dice, vea, o sea, el financismo y el rentismo no está generando el desarrollo en el Paraguay. Va ahí con el rentismo, ya acabo de decir. Va ahí con la pobrismo. Y el pobrismo es que el Estado, ¿verdad? Comenzó con Nicanor, no está mal. Tampoco está mal lo que estoy analizando. Como académico tengo la obligación de ver todas las aristas posibles y hacer el análisis y procurar abrirles los ojos a quienes están viendo este programa, si quieren abrir, y pensar un poco que el pobrismo es una especie de silocaína social que se le da a la gente que viene con mucho dolor a estar en el sector informal o en el desempleo urbano, a pasarla mal, y entonces están estas ayudas sociales del gobierno, que son como silocaína. Silocaína es un anestésico. Mi papá usaba, era dentista, yo le compraba. Yo era su ordenanza. Me decían, no, vos traes silocaína. Bueno, silocaína es lo que nosotros acá, no sé si existe todavía. Silocaína social es ese tecoporá, abrazo, ayuda para PEA, para MOA, Tecoyoayú, no sé, ya no recuerdo, hay tanto. Dice que hay 69 programas sociales en 24 o 25 ministerios, sin ventanilla única. Encima el pobre tiene que deambular de ventana en ventana para ver si esta pesadísima burocracia estatal de 300.000 funcionarios le da la posibilidad de que su dolor urbano, de mensú urbano, endeudado hasta la coronilla y sin trabajo, disminuya, sea mitigado. Todas estas cosas le quería preguntar a Hugo. ¿Está escuchando? Parece Hugo. ¿Está escuchando, Hugo? Hola, mi querido Víctor, ¿cómo te va? Un placer estar contigo. Después de resolver algunos problemas propios de la tecnología y de la interconexión, estamos acá. Bueno, Hugo, ¿escuchaste un minutito lo que estaba diciendo, Pico, o no? Escuché los tres temas del rentismo, el pobrismo, el financismo. Me parece muy acertada tu clasificación de cuáles son las miradas que hay en esa relación que hay entre el capital y la mano de obra o la necesidad de generar algún tipo de ingreso para hacer que la vida sea sustentable, digamos. Hugo, gracias por ya rápido captaste. Bueno, Hugo, amigo mío, uno de los mejores politólogos del Paraguay, profesor de ciencias políticas. Yo te voy a hacer el análisis económico o de política económica. Termino ya y ahí quiero escuchar cuál es alguna de las salidas en el 2023 que tú puedes ver a esto. Repito, el mito es, nos dicen los norteamericanos, a pesar de que ellos no se desarrollaron así, ni los europeos, dice, no vaya que entrar en déficit fiscal, dice. Porque me tenés que pagar mi cuenta, pues, ¿entendés? Me tenés que pagar la deuda externa, pero no está mal. Yo también digo que no hay que entrar en déficit fiscal, pero no para pagar la deuda externa, para no deberle luego. ¿Entendés lo que te digo? O sea, yo no es que tengo que tener espacio fiscal para poder pagar mi debeja. Yo tengo que tener espacio fiscal
para no tener que deberle a nadie y desarrollar de una manera con nacionalismo, estimulando el mercado interno, cobrando los impuestos que se tienen que cobrar, y colocando la cloaca que falta, la energía que falta, etcétera, para que la gente viva mejor. Entonces, el mito es, si vos te portás bien, te vas a desarrollar. Y si vos sacás mano de obra de actividades de baja productividad, agropecuarias, y llevas además productividad, manufactura, tu gente va a vivir mejor. Y vienen nuestros compatriotas campesinos, Hugo, vienen a buscar trabajo en Asunción, anda y ponen la trabajo en el sector secundario. Encima el contrabando aniquila la industria nacional. Te hablo de un rubro nomás que yo conozco, las confecciones y los calzados. El contrabando aniquila la producción nacional. Entonces, ese mito, quiero que me diga quién es el tipo que puede solucionar o el grupo político que puede dar una salida a eso. Y lo segundo es el pobrismo. El pobrismo lo hace la clase política. Dice, bueno, ya que nuestros votantes están todos sufriendo ahí en la ciudad y en el campo también, ya ven eso de que te coponaba, ni hacer eso de cuera. Ese es el pobrismo. No se le dice, vos podés dejar de ser pobre. No vaya más a venir a la seccional colorada ni al comité liberal algún día. El objetivo de ellos es que se siga yendo a la seccional o al comité liberal a vender su voto. Y yo creo que por ahí no está el camino. ¿Cuál es la solución y cómo viene el 2023, Hugo? Es un desafío importante establecer un poco un escenario futuro sobre estos temas de qué va a pasar en el 2023 y qué soluciones puede haber. Lo primero que hay que hacer realmente, a mí me parece, es preguntarnos cuál es el margen de operación que existe dentro de la sociedad, dentro del Estado, para intervenir en esos campos. Hay que hablar un poco, la actividad privada es el gran motor en este momento del desarrollo económico del país. En algún lugar vos tenías un trabajo muy bien hecho, donde mostraba que más o menos el 85 o casi el 90% de la actividad económica provenía del sector privado y solo el 10-12% del sector público. Eso muestra que todas estas soluciones pasan por convencer al capital privado de que el desarrollo de ellos también tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Caso contrario, ellos van a encontrar límites a la capacidad de ir generando mayor lucro, porque la sociedad no va a estar preparada para los desafíos del momento. La gente, los jóvenes no van a tener la preparación necesaria. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que hay una cuestión así muy de moda. A mí me gusta siempre preguntar a la gente joven cuál es su nivel de estudio. Por ejemplo, hace 2 días estuve en un supermercado importante, le pregunté a la cajera cuál es su nivel de estudio. Me dijo, estoy terminando administración de empresas. Este es el último año, me dice. Ah, qué bien. ¿Y qué tal estás para...? Y bueno, y ahora tengo este trabajo de cajera, me dijo. Y difícil es dar el salto de salir de un sueldo seguro para ir a buscar trabajo en otro lado y no voy a tener tiempo. O sea, hay algunos inconvenientes con relación a la inserción laboral de la gente que de una u otra forma cumple con el deber, se capacita para entrar en el mercado laboral, por supuesto, esperando un mayor ingreso. Por otro lado, también visto, hablando del pobrismo, hoy justamente estuve mirando en una de las esquinas de Asunción, estaba un muchacho joven ofreciendo lavar el parabrisas, y ahí al lado sentado estaba su pareja con un niño probablemente de menos de 1 año, 6 meses quizás,
ya compartiendo ese ambiente con sus hijos. Me hizo una pregunta: ¿qué posibilidades hoy existen en la sociedad paraguaya que ese niño que está ahí con su madre y su padre no termine haciendo el mismo trabajo que está haciendo sus padres? ¿Qué posibilidad existe? ¿Cómo podemos calcular que ese niño puede entrar dentro de una política de ascenso social? Prepararse, tener una buena preparación en una escuela pública, con los ingresos de su padre y de su madre poder tener la posibilidad de una buena salud y de un buen empleo. Y realmente las respuestas no son muy satisfactorias, Víctor. Entonces, lo que tenemos es nosotros un entramado complejo, muy complejo, que tiene que ver con cómo se gestiona la relación entre la masa laboral y el capital, por un lado. En el otro lado, cómo se gestiona la relación, la intermediación entre la sociedad que necesita trabajo, la empresa privada y el Estado. Y por otro, cómo se gestiona el Estado como impulsor de ese desarrollo social. O sea, tres escenarios muy complejos en el cual nosotros tenemos que fijarnos bien qué podemos hacer, si tenemos los recursos para hacerlo, y fundamentalmente no tiene que ser de corto plazo, tiene que ser de largo plazo o mediano plazo por lo menos. Si no resolvemos el problema de la ausencia de futuro de esa familia muy joven que yo he visto hoy ahí en una de las esquinas de Asunción, y si no le damos la opción de futuro a ese niño de 6 meses máximo que está ahí compartiendo ya en los rigores de la supervivencia con sus padres, entonces es muy difícil que podamos hablar de un Estado que tiene la solución de los problemas, y también es muy difícil que podamos vincular el capital privado con desarrollo social. Hugo, muy ilustrativo a partir de lo que me cuentas, de lo que ves en los semáforos. Ahora, yo escucho mucho también la prensa y estoy hasta tentado a preguntarte, Hugo, ¿quién es el tipo que puede solucionar esto? Atendé que bien lo que te estoy preguntando. Es el señor Peña, que está muy bien formado, que viene de universidades norteamericanas. Es el señor, ¿cómo se llama? Velázquez, que le hice una entrevista la otra vez en este mismo programa. Es el señor Alegre, muy meritorio dentro de la oposición, se presentó 2 veces, perdió por 80.000 votos la última vez. Es el señor Burt, que veo que ahora quiere volver a presentarse. Es el señor Fleitas, es el señor Carlos Mateo, estoy hablando de los liberales, ¿verdad? Y la señora González, la señora Katia, o no sé si se presenta, si no se presenta. Esperanza me dicen que puede venir por el lado de la izquierda también como candidata a la presidencia. Estamos en democracia, mira que no estoy, pero yo no te voy a preguntar eso. ¿Sabes por qué, Hugo? Me niego a preguntarte por personas, porque en mi punto de vista no existe mago, y nosotros los paraguayos seguimos creyendo en el sacerdote. Iba a venir y nos va a hacer borobasá y nos va a sacar de esta. Claro, no hay por y golpea. Acá vamos a tener que hablar inclusive con los bandidos, y vamos a tener que negociar con el delincuente, con el narco y con el que hace pasar cigarrillo por el coso, por el lago de Itaipú, y con el evasor del sector privado que va y vamos a tener que hablar, unidad. Y va a tener que hablar el Colorado con el liberal, o inclusive le felicito, dice, siempre habrá un 13 de enero, dice, 13 de enero se deshizo un gobierno, que creo que unos días antes se deshizo, ¿verdad? Donde se sentaron los liberales, los colorados, los freveristas. Pero no vamos a hablar de eso. Te pregunto nomás, ¿va a haber o no va a haber un gran diálogo nacional donde vamos a hablar con el evasor? En la clase política tiene que hablar. Y el evasor tiene razón, Hugo. Para sea pagata, dice. Y bandido con el tipo buscar la plata. Nunca luego pagó. Así que siempre buscó la forma de evadir. No es nuevo. Bueno, termino.
¿Vos crees que sin un diálogo tenemos la salida? ¿Vos crees que va a venir un Mesías? ¿Vos crees en los Mesías? Yo no creo. Y los periodistas todos están preguntando quién es el Mesías. ¿Quién es Taro Apanio? A mí me gusta recordar siempre una parte de la historia de la región, la historia política. Yo recuerdo un presidente boliviano que en época de crisis de Bolivia vino y toda su vida pasó en Estados Unidos, nació y cuando era muy joven se fue a Estados Unidos a estudiar, tiene varios doctorados, PH en Harvard. Cuando hacía su discurso se notaba más la influencia de la lengua inglesa antes que la influencia del castellano en su formación. Y aún así fue electo presidente por un 23% de los votos, una cosa así. Este señor, con vínculos muy importantes en universidades privadas, quiso cambiar una cultura milenaria. Y firmó un decreto por el cual iba a erradicar el cultivo de la coca para plantar piña y le dio permiso a una empresa privada para privatizar la recolección de agua en Cochabamba, que es una ciudad que casi no llueve, es donde ahí la gente trata de hacer lo posible para recolectar su propia agua de las pocas veces que llueve. Eso iba a ser un delito. A los 15 días estaba sitiada La Paz. Los cocaleros asaltaron toda La Paz, ya nadie podía comer, nadie podía hacer nada. Como resultado, él se fue. El mejor currículum para dirigir un país dentro de la propaganda era este señor. Fracasó a los 15 días. Se fue. Llegó después un gobierno de transición y después fue electo Evo Morales. Hasta hoy en día los números de Bolivia después de esa transición son probablemente uno de los mejores números de la región. Tenemos un país que está en una etapa de crecimiento continuo, en fin, tiene clara la política. Por eso yo coincido contigo, Víctor, no hay Mesías. Lo que sí tenemos que ver es quién es el que comprende mejor la cultura, quién tiene mayor vínculo con la historia y quién es el que comprende mejor el sistema político y social paraguayo. Esa persona que pueda leer en lo profundo de ese vínculo cultural, social y político de este país es el que puede hacer los grandes acuerdos, porque va a conocer dónde le pica a quién y va a conocer dónde suele dolerle a cierta y determinada persona cuando se hacen algunas cosas. Sin conocer la realidad social de este país no se puede encarar ninguna solución, ni política ni económica. Ya. Tenemos un minuto y terminamos, Hugo. Pregunta adicional. Primero se tiene que elegir al que conozca o primero ya se puede hablarlo antes de las elecciones. Alguien que conoce ya tiene que empezar a hablar ya con los empresarios y decirle, che, pagana el impuesto será, porque yo voy acá ya tengo donde ya llevar el impuesto y me comprometo a no subir los gastos rígidos, voy a mejorar la calidad del gasto. Vamos a hacer un acuerdo donde tu dinero me interesa, como decía antes, una propaganda, pero yo lo voy a aplicar de una manera así y asado. ¿Eso es ex ante o ex post las elecciones? ¿Qué dices al respecto, Hugo? Y terminamos. Es posible buscar un acuerdo, es necesario buscar un acuerdo con el sector privado. Yo recuerdo en la región también un presidente, ante la presión de la Cámara de Empresarios de la fábrica de su país, para bajar los impuestos, para impulsar un poco la inversión, firmaron un acuerdo en donde el presidente garantizaba que los impuestos iban a continuar bajos siempre y cuando estos señores pudieran mostrar en números y en datos cuántos empleos se iban generando en los primeros 6 meses de esa política dentro de su propia área, ¿verdad? Y esa fue una época de gran crecimiento en este país, no voy a decir, porque hubo un acuerdo entre
entre la industria, el comercio y el gobierno para caminar de la mano, y todos se beneficiaron con esa medida. Entonces, creo que hace falta una mirada de ese estilo, porque a veces gran parte de la baja de impuestos, y vos sabés como economista, a mí me cuentan nomás la gente, gran parte de la baja de impuestos, de los impuestos bajos, que en el discurso va para generar empleo, en realidad va para generar renta en los fondos bancarios o en los fondos de alto rendimiento. Ya, el ejemplo son nuestros bancos. Nuestros bancos están muy bien, ganan mucha plata, de a 100 millones de dólares. Hay bancos que levantan 100 palos, 90 años. Ni un edificio no tienen construido en Paraguay propio. No voy a nomás decir su nombre. Hay empresas de telecomunicaciones que te levantan también de a 100 millones de dólares de EBITDA, que es lo que se gana sin algunos componentes, sin intereses y sin depreciaciones, amortizaciones, etc. Y nos reinvierten acá tanto como deberían. Pero eso es para otro momento. Gracias, Hugo, por tu tiempo, y seguimos conversando la próxima semana. Seguimos conversando. Un placer siempre contigo, Víctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.